declaración distinta de la familia. ¿Qué pasó con las compañías entonces? Salieron rápidamente a, digamos, a generar herramientas digitales. Yo diría cuasi digitales, ¿no? Pero dijo, bueno, ¿cómo vendo ahora? ¿Cómo puedo vender vida? O sea, me estoy refiriendo a vida y retiro. ¿Cómo puedo hacerlo? Cuando la industria mundial toda la vida ha vendido face to face. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo convierto? Entonces empezó a buscar formas como esta que se las leo. Por ejemplo, se completa la solicitud del seguro en un PDF editable, la cual el asegurado y el tomador no la firman, o sea, se evita la firma, y para validar la identidad el asegurado envía un video diciendo un texto que la aseguradora exige. En el video además exhibe su documento de identidad. En la otra es muy parecido, no la firman, y hay otra forma de validar la identidad donde la aseguradora va a llamar al asegurado, esta llamada queda grabada y en ella se varían los datos personales y de salud. O sea, le hace una pregunta de la declaración de salud al azar y, bueno, obviamente valida que realmente lo ha tomado y es la persona. De esa manera lo puede hacer tranquilamente. O sea, quien vendía seguros de vida y de ahorro lo puede hacer a través de una videoconferencia. En este momento se está viendo alguna prueba de un sistema como el Adobe Sign, que es la firma digital de documentos online. De esa manera se evitarían los dos anteriores, que son dos ejemplos, ¿no? Pero son los mayormente usados. Ahora, ¿qué pasa en ventas? Nosotros decimos, pero entonces está vendiendo mucho más. Obviamente el cliente está permeable, pero no, las ventas bajaron. Y bajaron un 30, un 40%. ¿Por qué? Porque quien vendía, quienes son los que venden, que son los corredores, se tuvieron que adaptar a esta nueva herramienta. Esta nueva herramienta es completamente diferente. Por lo cual hubo que salir del face to face a hacer lo mismo en una videoconferencia, a aprender también estrategias de comunicación con el cliente. Obviamente otorga este nuevo proceso una gran agilidad. Un cliente o digamos un corredor antes podía hacer 2 entrevistas diarias, entre que realmente puede agendar, bueno, se cancelan reuniones, las tiene que volver a programar. Generalmente tenía un promedio de dos entrevistas diarias. Ahora podía tener 6 reuniones diarias. Cosa que los productores que realmente le encontraron la vuelta y se adaptaron rápidamente, eso sí vendieron mucho más, porque obviamente pueden generar más entrevistas y, y bueno, y eso hizo que aprovecharon el sistema. Por eso decimos que este proceso llegó para quedarse, porque digamos, salimos del mito que solamente se podía vender face to face a decir también se puede vender por videoconferencia, pero no es para todos. He visto agencias que han bajado hasta un 50% sus ventas en los procesos de videoconferencias, agencias número 1, y cuando, bueno, obviamente se levantó la cuarentena en sus localidades, pudo llegar nuevamente a sus números de venta haciéndolo face to face, o sea, no pudo adaptarse. Pasa un poco de todo, por eso creo que en la pospandemia va a ser un mix, porque a veces es el pensamiento como diciendo, bueno, realmente ya no se necesita la venta face to face, sino que realmente, digamos, se puede hacer, o sea, se puede hacer mediante este sistema sin llegar a hacerlo face to face, ¿no? Y la verdad que no es así. Yo creo que va a ser un sistema mixto y va a realmente a utilizarse los dos en función de cómo quiera el corredor hacerlo, ¿no? También, obviamente, la videoconferencia tiene muchísimos inconvenientes, también es muy cansadora, exige un mayor estrés porque el tono de la voz es distinto, es mucho más difícil manifestar ciertas emociones, gestos, etcétera, y todo eso es más estresante para la persona que lo utiliza en ventas, ¿no? Por lo cual, bueno, como vuelvo a decir, va a ser un mix. Acá lo importante es que se empiezan a sumar productores de seguros patrimoniales porque empiezan a entender que, digamos, que el mercado de seguros generales es mucho más difícil. Es mucho más difícil venderle un producto nuevo u otro producto a mi cliente, ¿no? Y entonces
digamos, cuáles son los negocios que empiezan a pasar, dónde hay permeabilidad del cliente. Y el cliente tiene permeabilidad en vida, retiro y agrego salud, ¿no? Entonces, ¿para dónde tengo que ir si soy un productor? Y tengo que ir para donde el cliente tiene la necesidad. Entonces se están sumando de a poco productores de seguros patrimoniales. Como decía, el 2020 y 2021 el foco va a ser de seguros de vida, salud y ahorro. También hay que entender, y esto pasó siempre, que los seguros de vida, salud y ahorro son los que realmente anclan al cliente y no los seguros generales, ¿no es cierto? Si bien cuanto más productos tenga con un cliente, más anclado lo tengo, realmente la relación que se forma con el cliente en los productos de vida, salud y ahorro son únicas, ¿no? La relación es mucho más fuerte. Fíjense, quería ver un poquito de esto por la baja conciencia aseguradora, muy rápidamente. Fíjense que aún así, la industria que está muy apoyada en Latinoamérica en autos, fíjense que hay baja de penetración incluso. Fíjense, países como Brasil que están al 67% en el seguros obligatorios y lo que llamo optativo, o sea, seguros más complejos que no sean solo la responsabilidad civil, solamente hay una penetración del 19%, en los optativos en Chile el 23%, en Colombia el 20%, en México no tiene seguro obligatorio de auto, hay una penetración del 28%. Digo, ¿cuánto hay para hacer con los mismos seguros básicos? Fíjense, Brasil tiene una brecha, tiene una posibilidad de generar 46.000 millones de dólares adicionales, Chile casi 4.000, México 12.000, con Argentina 1.500. Quería exponer solamente como veces como el producto básico todavía no ha sido tan explotado. Entonces, ¿qué debería hacer el productor para aprovechar estas oportunidades? Cuestiones básicas. Primero, salir de ser especialistas. Tal vez en otros países hay especialistas. Yo veo que las compañías en Japón y compañías aseguradoras como Daisy Life que tiene casi 70.000 vendedores, ¿no es cierto?, de vida. Pero digamos, en Latinoamérica no se puede dar ese lujo, por lo cual tiene que salir del rol de especialistas. ¿A qué llamo especialistas? Vemos productores que venden seguros generales y riesgos del trabajo, por ejemplo, pero no venden vida. O sea, nos juntamos con la misma persona y no vendemos vida. Productores que venden vida, pero no venden seguros generales ni RT, o sea, lograron la mejor relación con el cliente y sin embargo no van por los demás seguros. Productores que venden, aún peor, miren, productores que venden vida individual y no venden el vida corporativa. O sea, por ahí me senté con un director de recursos humanos, le vendí vida individual y no pregunté por los empleados. Es algo insólito. O al revés, productores que venden vida colectivo, pero no venden vida individual. O sea, me senté con el director de recursos humanos y solamente le vendí el seguro al grupo de empleados. Pero tal vez podría haber armado un programa de venta de vida individual para los empleados. Porque recordemos que el vida grupal es un producto donde el tomador es la empresa y si yo mañana me voy a otra empresa y no tengo un seguro de vida individual y la verdad que probablemente no tenga las posibilidades de tomarlo o no lo tenga la otra empresa, ¿no es cierto? Por lo cual es muy importante salir de esto. Un poco atado, Big Data, acá tienen que ayudar mucho las aseguradoras. Necesito información de mi cartera para empezar a croselearla y upsellearla, ¿no? Tal vez mucho más croselearla. O sea, por ahí tengo una cartera de 1.000 empresas o de una barbaridad de clientes y necesito croselearlos, ya me conocen, para venderles vida y retiro. Y necesito hacerlo. Fíjense un dato muy curioso. La cantidad de seguros por cliente. En Estados Unidos, 4,6. En Europa, CAP 4,4. En Latinoamérica, 1,3. Prácticamente no croseleamos. O sea, los corredores no croselean. Capacitación. Hoy capacitación hay webinars de sobra. Cómo vender a través de una videoconferencia. Los corredores se tienen que meter. En todas estas abundan las webinars, pero súper especializadas de cómo hacerlo. Y la verdad que es muy importante incluso para el productor de seguros generales poder generar, digamos, el sistema de venta de vida individual, el enfoque de necesidades es tan bueno que si el productor realmente vendiera vida, mejoraría su venta, mejoraría su cross de seguros patrimoniales. Comunicación con el cliente. Esto es algo bueno
y que las herramientas tecnológicas que estaban pero no las usaban permiten que yo tenga un contacto fluido con el cliente, aunque no seas face to face, puedo tener un contacto mucho más fluido con mucha cantidad de clientes. Otra cosa que quiero agregar es que cuando uno vende a través de videoconferencia, yo puedo vender en cualquier parte, supongamos Argentina, yo puedo vender en cualquier provincia de la Argentina. Antes me tenía que movilizar, algunos corredores iban días, se traían pólizas, ahora lo puedo hacer en cualquier punto del país. Obviamente tiene que trabajar con la información para poder hacerlo. Pero la comunicación con el cliente es vital. Fíjense en este dato que en los primeros 12 meses que le vendía el seguro al cliente, cuanto más comunicaciones tenga con el cliente, y este cuadro lo demuestra, cuanto más comunicaciones, más persistencia tengo. Por lo visto, China tiene la mayor persistencia. O sea, cuanto más lo haga con el cliente, porque por ahí a veces, y pasa mucho esto en seguros de vida, a veces de retiro, ya le vendí, no me comunique más, no lo llamo para upsellear la cartera, menos para croselear. Esto pasa en la mayoría de los corredores, no digo que en todos. Y la verdad lo que pierdo es que puedo perder al cliente. Porque si en los primeros 12 meses no lo atendí, hay que atenderlo siempre, la verdad que las posibilidades de pérdida del cliente son enormes. El concepto que decíamos de cliente integral. Tengo un solo cliente que me comunico con él y tiene muchísimas necesidades. Y como corredor soy digamos, el asesor de todas sus necesidades, no de algunas o de una, soy de todas. Acá se pierde mucho en el camino. Yo siempre digo una frase que dice, tus clientes y los referidos de tus clientes son prospectos en manos de tus competidores. Como diciendo, no te duermas. Nichos de mercado. Entonces, hoy hay productos de todo tipo, hay productos muy sencillos que los podría vender croseleando, digamos, en una renovación de un auto, vendiéndole un seguro de vida muy, muy simple, digamos que no necesita ningún tipo de declaración de salud, que entro a la web de una aseguradora y directamente emito la póliza en el momento. Y el cliente pasa a tener el concepto de un seguro de vida y después puedo hacer un upselling de una póliza mucho más importante, de una de vida más ahorro o una de ahorro, pero ya empiezo a meter en la cabeza del el consumidor o de mi cliente el concepto de vida. Nichos digo porque hay muy poco explotado, cooperativas, cámaras, mucho de eso no está explotado porque nadie se sentó a hablar de las posibilidades de generar en esos nichos seguros de vida, a veces pequeños, pero me da la puerta de entrada. Pymes, prácticamente las pymes no son explotadas. Fíjense en la Argentina. En la Argentina, el 94% de las empresas tienen menos de 40 empleados. Hay muchos seguros obligatorios, hay seguros que son muy convenientes hoy para los clientes, como la ley de contrato de trabajo, y sin embargo, nadie se sienta con el director de la empresa, el dueño o el gerente de recursos humanos a contarle esto porque no lo sabe. Y hoy es muy importante esta cobertura. Hay leyes que, digamos, establecen una obligatoriedad digamos, una empresa de indemnizar a su empleado en caso de incapacidad o fallecimiento. Y en muchos casos es por antigüedad en el puesto de trabajo. Y hay empresas muy chicas que tienen empleados de hace mucho tiempo. Quiere decir que en este momento donde la expansión del COVID es tremenda, pandemia de por medio, la verdad que en estos seguros que no son muy caros, que la verdad que son muy económicos, decirle esto al empleador es muy importante porque muere uno de estos empleados, quiebra la empresa. Entonces el seguro puede atomizar esto. Lo que decía en este momento. Generalmente es un mapa de oportunidades de pymes. Me siento en una pyme, me siento con el director de recursos humanos, gerente de recursos humanos o gerente de compras. Voy tal vez por el negocio de riesgos del trabajo y me voy porque yo soy especialista en riesgos del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, podría haber hablado de seguros de vida,
podría haber hablado de sepelio, podría haber hablado de estos seguros que les decía que son a veces obligatorios, unos son obligatorios, otros no. Podría haber hablado de un optativo de múltiplo de sueldo para los empleados. Podría haber hablado de salud, de prepaga. Bueno, en nuestro país tenemos prepaga, que es similar a un HMO en Estados Unidos. Es muy distinto al seguro de salud, pero también tenemos seguros de salud complementarias. Podría haber armado un combo de seguros generales para los empleados con descuentos. Podría hablar de retiro de los empleados. Y sin embargo me cifré solamente, acuérdense lo que decíamos, 1,3, digamos, 1,3 productos por cliente promedio. Podría haberme centrado en miles de oportunidades que las tenía. Y hoy más que nunca. Y por último, los microseguros. Un poco lo que decía, hay productos que son muy pequeños, que son muy importantes en los nichos y que realmente vale la pena explotar, ¿no? A nivel Latinoamérica, para finalizar y cerrar, la inserción, o sea, el marco, el potencial que tiene es enorme, porque la inserción de la prima anual con respecto al PBI sigue siendo muy bajo, 2-3%, versus ya mercados mucho más desarrollados, como el de Estados Unidos, que puede llegar al 9%. Además, la densidad del mercado, o sea, la prima promedio es la mitad a la de Estados Unidos, la del mercado latinoamericano, latinoamericano está en $282 promedio por año, contra unos casi 500 en Estados Unidos. Todavía falta también hacer mucha inversión tecnológica en Latinoamérica, pero realmente el campo de acción es tremendo, el potencial ustedes lo saben, es muy grande y por eso cada vez hay mayor expansión de las compañías de seguros en el mercado latinoamericano para poder ganar ese mercado. Aquí concluyo mi presentación y paso al módulo de preguntas, lo que quieran consultarme. Muchísimas gracias, José, por la presentación. Tenemos aquí alguna pregunta. Mauricio Guerra nos pregunta cómo desarrollar nuevos esquemas de comercialización de vida y salud en poblaciones de bajos ingresos informales, es decir, cómo llevar el seguro de vida y salud a ese segmento o nicho poblacional. Bueno, un poco lo que decía recién, ¿no? La verdad que utilizamos muy poco, la verdad que lo ideal es el seguro colectivo, el seguro grupal, porque generalmente muchas de estas personas que tienen pocos recursos están bajo cooperativas eléctricas que manejan una zona, pueden ser, digamos, otro tipo de asociaciones, sindicatos, todos esos, llegar, digamos, a esos, digamos, a esas agrupaciones permite llegar con seguros muy económicos que en muchos casos son abonados por los propios sindicatos o las propias cooperativas, pero en otros casos el costo hacia el cliente es bajísimo, porque muchas veces el Estado no proporciona muchas herramientas para que esa población pueda estar asegurada. Pero yo iría por las asociaciones que llegan a ese tipo de clientes. Muy difícil, hay productos de muy bajo costo, pero seguramente es el seguro grupal, el seguro colectivo, el que permite llegar con costos bajísimos a esa población. No sé si eso responde un poco la pregunta. Vale, muchas gracias. Estamos justos de tiempo, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, si no vamos a pasar a la siguiente sesión que se llama Prospectar, Prospectar, Prospectar. Esta es una sesión muy interesante porque es una persona que tiene muchísimos años de experiencia en el rubro del lado de la aseguradora y ahora está del lado del broker, un poco siguiendo lo que había comentado José. La última pregunta de Santiago Tarré. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué consideras que es más importante? ¿Tener un seguro de vida o de salud? A ver, en realidad Santiago te diría los dos, ¿no? Yo creo que el primero es de salud.
yo creo que es vital. Y eso pasa en el mercado, ¿no? Nosotros tenemos una compañía, nuestra compañía Swiss Medical Group, tiene su foco o su core business en salud, ¿no? Y la verdad que el interés en salud, cuando uno ve, tenemos 4 compañías, tenemos Seguros Generales, RT, Vida y Retiro, pero obviamente vemos claramente donde el mayor interés es salud, el mayor interés de la persona es tener una cobertura adecuada en salud, ni hablar en este momento. Una de las cosas que pasa en este momento es que la gente no se pasa, o sea, ya sea por costo de una, nosotros decimos prepaga, o de un, si queremos, seguro de salud a otro, y hay muy baja morosidad. Lo que quiere conservar la persona es su plan. Digamos, el seguro de salud también cubre otras instancias, perdón, el seguro de vida cubre otras instancias que afectan a salud, pero creo que lo principal es salud y es lo que más atrae al cliente. Si yo me siento con un cliente, salud es la clave. O sea, Ujú, es el tema clave de nuestra reunión. Después puedo ujú. ingresar con un seguro de vida, pero en realidad para mí, y lo veo en la práctica de nuestro propio grupo, es salud. Bueno, Santiago está de acuerdo con vos. Les recuerdo para las siguientes sesiones también, si les interesan, tienen la opción de levantar la mano para que puedan también estar con cámara y con sonido y puedan hacer sus comentarios y también compartir sus experiencias un poco con todos. Los oradores son simplemente disparadores, están contando sus experiencias, pero también nos interesa la del resto de los asistentes. José, muchísimas gracias como siempre por tu participación. Te vemos ahí en el resto de las sesiones y nosotros nos vamos entonces, como les dije, a la sesión siguiente, prospectar, prospectar, prospectar. Ahora nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias.